Las llamas del infierno. La presente historia que les relataré ya tiene bastantes años. Realmente quien la vivió fue mi abuelo a una edad que apenas se había casado. Hoy en día no se encuentra entre nosotros. Sin embargo, sus historias y anécdotas lo mantienen vivo. Con esto, no quiero engañarlos diciendo que mi abuelo fue la mejor persona del mundo. Él tenía su carácter, y antes de que le sucediera lo que les contaré, tenía una personalidad muy indeseable. Mi abuelo se llamaba Domingo, nombre que nunca le gustó que lo llamaran así. Él tenía una regla general en la familia, y era que tenía prohibido que a los nietos nos llamaran igual que él. De algún modo quería evitar burlas, ya que entre sus amigos así sucedía. Proveniente de Michoacán, se ganaba la vida trabajando en los azufres. Hacía excavaciones para una empresa, de la cual al día de hoy suministra energía eléctrica a la mayor parte del estado. A una edad muy temprana, embarazó a quien fue mi abuela, por lo cual fue obligado, tanto por sus padres como los de su novia, a que la mantuviera y le diera lo necesario. Malamente, mi abuelo Domingo no era una persona muy responsable, ya que siempre después de hacer excavaciones se la pasaba tomando junto a sus amigos, ya sea a la orilla del arroyo o en el mismo lugar de trabajo. Esto provocaba varios disgustos con su familia, pues llegaba tarde o sin dinero para esa semana. Mala sería su suerte, que se topó con algo a lo que él, todo lo que le restó de vida, le llamó las llamas del infierno. Él era el más joven de los 4 que se juntaban a tomar. Sin embargo, siempre era el que iniciaba la borrachera, y un fin de semana, al terminar los labores, y para no perder la costumbre, se sentaron a la sombra de un árbol, justo a un costado de la fosa en la que se encontraban trabajando. Ya muy entrados en la fiesta, uno de ellos alcanzó a ver algo que le llamó la atención. Señalaba a todos, comentándoles que se podía ver algo que resplandecía justo en el hoyo que estaban excavando. Uno de ellos fue a revisar, y al ver que no regresaba, fueron a ver los demás. Justo en la fosa que dejaron a medio trabajo, sobresalían llamas. Era algo inexplicable, pues brotaban de la misma tierra. Tenía un color más brillante de lo que podía ser el fuego, y poco a poco se intensificaban más. Los 4 no le hallaban explicación alguna. Uno de ellos rápidamente tomó una pala y la clavó en la fosa. Las llamas se intensificaron. No podían quedarse ya tan cerca. Mi abuelo Domingo inmediatamente buscó donde habían dejado los tambos con agua. Tomó un balde lleno y lo aventó sobre la fosa, pero las llamas no cesaron. «Esto es una maldita brujería», dijo uno de ellos, a lo que mi abuelo se le ocurrió una cosa. Cuando se acercaba la lluvia, dibujaban una cruz en el suelo y le clavaban una estaca en el centro para espantar la lluvia. Rápidamente con la pala dibujó sobre el lodo una cruz y clavó la punta de esta misma en el suelo, y al mismo tiempo repetía el Padre Nuestro. Las llamas se intensificaban cada vez que la pala se clavaba en el piso. Sin embargo, no disminuían. Los demás decidieron ayudar. Fueron por palas y picos y empezaron a clavarlas en la cruz. Las llamas se habían avivado más, pero parecía que éstas ya comenzaban a ceder. Y al cabo de unos minutos, se desvanecieron. Ya exhaustos, los 4 se preguntaban si habían visto algo igual, pero a nadie les había pasado. No podían arriesgarse a que realmente fuera un trabajo que le habían preparado a alguno de ellos. Decidieron guardar el secreto de lo que les había pasado, pero mi abuelo fue quien rompió el trato. Al llegar a casa todo cubierto de lodo y mugre, y para sorpresa de sus padres y esposa, no venía borracho. No tuvo opción más que contarles lo que había pasado. «Serás un verdadero bruto», le dijo su papá. «Allí está escondido un tesoro, y ustedes tuvieron la suerte de ver que se anunciara. Pero no es para los 4, es solo para uno de ustedes.
Esos tesoros están custodiados por espíritus malignos que tienen la misión de guardarlos para algún descendiente. Tú tienes familia que ha vivido en los azufres por años. Quizás eso que esté allí sea para ti. Esas fueron las palabras de su padre. Ya motivado y con herramienta en mano, decidió regresar por su cuenta y quedarse con el tesoro. Sin embargo, ¿cuál sería su suerte? Que al parecer aquella leyenda también se la habían contado a sus amigos, pues los 4 se encontraron frente al hoyo y sin decir alguna palabra empezaron a cavar. Ya eran cerca de las 3 de la mañana y solo con lámparas de aceite se alumbraba el lugar. Cuando escarbaron cerca de 1 metro, comenzaron a salir de nuevo llamas en sus pies. Salieron rápidamente del hoyo, pues comenzaron a quemarse los zapatos. Mi abuelo Domingo inmediatamente dibujó otra cruz, pero antes de que la apuñalara, lo detuvo uno de sus amigos. Mi abuelo le preguntó qué sucedía, pero el otro no hablaba. ¿Acaso no lo ves? Allí hay algo. Las llamas disminuyeron, lo cual permitió bajar a uno de ellos para seguir excavando. Mi abuelo aún no lograba ver nada, y justo cuando su amigo estaba por clavar el pico, se empezó a retorcer de dolor, gritaba pidiendo auxilio, rogando que se lo quitaran de encima, pero no le veían nada encima. Su amigo salió de la fosa gritando. Ellos se acercaron para socorrerlo, pero no se veía que tuviera algo, y por más que le preguntaban qué pasaba o de qué forma lo ayudaban, desesperado se apretaba el cuello pidiendo socorro, hasta que perdió la conciencia y se quedó en absoluto silencio. Fue cuando mi abuelo recordó lo que le había dicho su padre, que el tesoro no era para todos, solo para uno. En ese momento, la avaricia de mi abuelo pudo más que la razón, ya que dejó allí solo el cadáver de su amigo y se acercó a la fosa para seguir excavando. Fue cuando escuchó el grito del otro. Rápidamente se asomó y pudo ver que uno de ellos se encontraba en el piso con el pico clavado en la cabeza. Mi abuelo notó que todo estaba en silencio. No sabía dónde se había metido el otro. Comenzó a hablarle, le decía que podían hacer las cosas de la manera más tranquila y repartirse el tesoro, y que no diría nada de lo que había pasado. En ese momento, escuchó un ruido justo al lado de él. Una enorme roca casi le pegaba en la cabeza. A unos metros de allí se encontraba el otro arrojándole piedras. Rápidamente, mi abuelo salió hacia su encuentro y con la pala en mano trató de golpearlo, pero el otro fue más rápido y con una roca golpeó la cabeza de mi abuelo y todo se apagó. Él despertó al poco tiempo. Tenía un golpe en la sien. Al parecer, el sombrero que traía puesto le ayudó a amortiguar el golpe. Después, algo le llamó la atención. Un intenso resplandor sobresalía de la fosa. Las llamas estaban más vivas que antes. Se trató de mantener en pie, pero por el golpe se sentía mareado. Al acercarse más, pudo ver el cuerpo de su amigo calcinado por el fuego. Pensó que el tesoro era para él, pero por muy extraño que pareciera, no podía avanzar más. Algo se lo impedía. Perdió las fuerzas de las piernas, quedando arrodillado a unos cuantos metros de la fosa ardiendo. Entonces pudo ver que algo se asomó de aquel hoyo. Primero vio un par de enormes cuernos, seguido de un rostro horrible, y aquella cosa lo miraba atentamente. Parecía ser el mismo diablo. El cuerpo de su amigo, que estaba calcinado, empezó a ser arrastrado dentro de la fosa. Mi abuelo estaba sin poder moverse. No creía lo que estaba presenciando. Las llamas se desvanecieron hasta quedar en completa oscuridad. Sin embargo, un fuerte hedor a azufre prevalecía. Sin más, mi abuelo notó que la fuerza en las piernas le regresaban y decidió correr hacia su casa sin mirar atrás. Él nos cuenta que un par de veces más las llamas se alzaron al aire. Podía ver el resplandor de lejos,
pero no tenía ni la fuerza ni el valor para regresar. Al día siguiente, sus padres lo encontraron tirado en la cerca. No había logrado llegar hasta su cama. Lo atendieron rápidamente y lo curaron. Nos cuenta que al despertar aún se sentía mareado y empezó a contarles todo lo que había pasado. Su padre le dijo que lo mantuviera en secreto, pues se había comenzado a correr la noticia de que habían desaparecido sus amigos. No los encontraban por ningún lado. Esto le asombró a mi abuelo, pues él estaba seguro que por lo menos el cuerpo de 2 debían de estar allí, pero estos habían desaparecido. Quisiera asegurarles que esto terminó aquí. Sin embargo, para mala suerte de mi abuelo, las cosas salieron peor. Nos contaba que en varias ocasiones, mientras preparaba el fuego para poner la fogata, los recuerdos de aquel momento le llegaban a la mente. Hay algo que me llamó mucho la atención de todo esto, y es que el día de su muerte, cuando se encontraba en cama, nos decía que Pifas ya por fin lo había encontrado. Llegaría el momento de pagar todos sus pecados. Ante todo esto, hay varias cosas que quizás hoy no tengan una explicación, pero no cabe duda que los demonios que sembramos en nuestro pasado pueden cosecharse en el futuro. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato proveniente de los cuentos del abuelo Domingo Franco, escrito y adaptado por Lengua de Brujo.